Buenos días, señores. ¿Me logran escuchar? A ver, señores, en la caja de comentarios coloquen si se me escucha para poder comenzar. ¿Sí? ¿Se me escucha bien, verdad? Creo que ahora se me escucha, ¿verdad? Muy bien, señores. ¿Qué tal? Bien, señores, sean bienvenidos a este segundo módulo del Diplomado Internacional, Gestión en Recursos Humanos. Mi nombre es Verónica y yo seré su anfitriona. Estaré como espectadora durante todo el curso y estaré para ayudar al docente por si pasa algo o ocurre algún error en la transmisión. Este diplomado llega gracias a Practice SAC y Craptica, quienes son los patrocinadores de este diplomado. El día de ayer, en el primer módulo, aprendimos acerca del diseño y elaboración de perfiles de puesto, un tema muy importante para todas las personas que se desempeñan en el área de recursos humanos. El día de hoy, empezaremos con el segundo módulo. En este módulo aprenderemos acerca de las técnicas avanzadas de reclutamiento. Todas estas técnicas podrás usarlo en tu centro laboral. Mañana en el tercer módulo hablaremos de la evaluación del desempeño y gestión de indicadores de recursos humanos. Y por último, en el módulo 4 hablaremos acerca de la inducción y retención del talento, creando una experiencia de empleado exitosa. Quiero recalcar que los módulos de este diplomado se realizarán a la misma hora. Es decir, que el tercer módulo que se dictará el día de mañana y el cuarto módulo que se dictará pasado mañana. Todo se dictará a la misma hora. Ahora sí, ustedes ya conocen al profesor de este diplomado, el señor Mateo. El profesor Mateo tiene una amplia experiencia en el área de recursos humanos. De todas maneras, él se presentará para que todos los que aún no lo conocen puedan saber quién es. Ahora quiero que todos en la caja de comentarios indíquenme de qué país o de qué ciudad se están conectando. Ahora que ustedes me conocen, yo también quiero conocerlos. Muy bien, veo que la mayoría son de Bolivia y de Perú. Veo que vienen de La Paz, otros vienen de Santa Cruz, otros vienen de Lima, Perú, otros de Chimbote, otros de Cochabamba. Me sorprende que haya personas de toda Latinoamérica. Bien, señores, vamos a esperar unos minutitos más mientras se van uniendo los demás compañeros. Mientras tanto, les dejaré con una musiquita relajante. Bien, señores, veo que han entrado a sala muchas personas más, así que me voy a volver a presentar. Mi nombre es Verónica y seré la anfitriona de este diplomado. Estaré apoyando y corrigiendo problemas que puedan pasar durante esta sesión. Antes de seguir con las indicaciones, quiero darles la bienvenida a todas las personas que se encuentran en sala. Bienvenidos al Diplomado Internacional Gestión de Recursos Humanos. Este diplomado dura 4 días y se divide en 4 módulos. Por ahora vamos en el segundo módulo. Eso quiere decir que ya vamos en el segundo día. El día de hoy continuaremos con nuestro aprendizaje, con el módulo 2. Este módulo se titula Técnicas avanzadas de reclutamiento. Y el encargado de enseñarles y resolver sus dudas es nuestro docente Mateo Mendoza, que es un profesional con una amplia experiencia dirigiendo y liderando el área de recursos humanos. Ahora sí, creo que todos están en sala, y nuestro docente también nos está acompañando en sala. Bien, señores, nos veremos al final del módulo. Recuerden participar y responder todas las preguntas que el profesor Mateo diga. Así que ya podemos empezar con el segundo módulo de nuestro diplomado. Bien, señores, los dejo en buenas manos. Quiero que en la caja de comentarios le den una cálida bienvenida a nuestro docente.
Bien, profesor Mateo. El micrófono y la pantalla es todo suyo. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Espero que estén bien todos y hayan pasado un buen día. Bien, señores, en el chat escriban si es que se me escucha bien. A ver, señores, ¿se me escucha bien? Bien, creo que ahora sí se me escucha, ¿verdad? Para poder comenzar necesito que me digan en el chat si es que se me escucha. Si no, no vamos a poder comenzar. Listo, ahora sí. Creo que ahora sí se me escucha fuerte y claro. Ahora sí. Voy a dar las gracias a la señorita Verónica por hacer esa extraordinaria presentación y como dijo nuestra anfitriona, el día de hoy seguiremos nuestro aprendizaje con el segundo módulo. Las personas que estuvieron el día de ayer en la primera sesión ya me conocen. Pero gracias a nuestra anfitriona, las personas que se han unido a este diplomado el día de hoy, ya saben mi nombre de todas maneras, me quiero presentar ante todos ustedes. Mi nombre es Mateo Mendoza y tengo más de 3 años de experiencia trabajando y encargándome del área de recursos humanos en diferentes empresas. Y yo me encargaré de dictar este diplomado. En este segundo módulo vamos a aprender un tema esencial para cualquier profesional en el área de gestión del talento. Lo que aprenderemos será técnicas avanzadas de reclutamiento y selección de personal. Además, luego de desarrollar este tema, les haré una breve pregunta para evaluar su participación. Ya vamos a empezar, pero antes de eso, quiero que todos en el chat me comenten si están listos para poder comenzar, los estaré leyendo. Bien, empecemos. Para iniciar, hablaremos sobre los métodos de reclutamiento y cómo elegir el mejor enfoque según las necesidades de la empresa. Ahora les haré una pequeña pregunta. ¿Es mejor contratar talento interno o buscar candidatos en el mercado externo? A ver, señores, ¿quién me puede responder esa pequeña pregunta? ¿Cuál crees que sea la mejor opción? ¿Contratar talento interno o buscar candidatos en el mercado externo? Por ahí veo que ya están comenzando a escribir. Algunos dicen que es mejor la opción de talento interno para mayor confianza, pero otros prefieren buscar un talento en el mercado externo y así tener personal totalmente nuevo para poder entrenarlos. Bueno, señores, les comento que en este primer tema analizaremos los 3 métodos principales de reclutamiento: interno, externo y mixto, explicando sus ventajas, desventajas y cuándo utilizarlos estratégicamente. Primero debemos saber qué es el reclutamiento y por qué es un proceso clave en la empresa. El reclutamiento, señores, es el proceso de atraer, identificar y seleccionar a los mejores candidatos para ocupar un puesto dentro de la organización. En pocas palabras, lo que tenemos que hacer es elegir a la mejor persona para aportar de manera positiva a la empresa. Un proceso de reclutamiento bien ejecutado tiene un impacto directo en la productividad, cultura organizacional y retención de talento. Para entender mejor este tema, les haré un pequeño ejemplo. Imaginemos que en una empresa se contrata a la persona equivocada. Esta mala decisión puede generar costos adicionales en despidos, capacitaciones y encima puede afectar el clima laboral. En cambio, un reclutamiento estratégico permite encontrar al candidato adecuado en el momento adecuado, optimizando los recursos de la empresa. Ahora les mostraré los tipos de métodos de reclutamiento. ¿Qué es el reclutamiento interno? El reclutamiento interno se da cuando la empresa busca cubrir una vacante con empleados que ya forman parte de la organización. Las ventajas del reclutamiento interno son mayor motivación y retención de empleados, la reducción de costos en publicidad y selección, y también menor tiempo de adaptación al puesto. ¿Cuáles son sus desventajas? Primero es que puede generar rivalidad interna entre empleados. Además, limita la diversidad de talento. Y también puede generar vacantes en otros puestos que también deben cubrirse. Para entenderlo mejor voy a hacerles un ejemplo. Un ejemplo muy claro se da cuando una empresa asciende a un analista de marketing y lo convierte en gerente de marketing en lugar de contratar a alguien externo. ¿Pero acaso sabemos cuándo hay que usar el reclutamiento interno?
Un ejemplo de cuando hay que usar esta técnica es cuando se busca promover el talento interno y el objetivo es motivar a los empleados a crecer dentro de la empresa. Ahora sigamos con el reclutamiento externo. ¿Qué es el reclutamiento externo? El reclutamiento externo es el proceso en el que la empresa busca candidatos fuera de la empresa o del centro laboral, ya sea mediante portales de empleo, agencias de reclutamiento o redes sociales. Ahora, ¿cuáles son sus ventajas? Primero es que permite acceder a talento con nuevas habilidades y perspectivas. Además, esta técnica puede mejorar la innovación en la empresa y también la ampliación del pool de candidatos. En pocas palabras, podremos tener en una base de datos de todas las personas que podrían trabajar para la empresa. Ya vimos las ventajas, ahora toca ver las desventajas. Lo primero sería que incremente el costo y el tiempo de selección. Y eso conlleva a que los nuevos empleados necesitaran más tiempo para adaptarse. Y no solo eso, sino que también puede generar desmotivación en empleados internos que esperaban un ascenso. Para entender mejor el reclutamiento externo, les haré un ejemplo. Esto se suele apreciar mejor cuando las empresas usan las redes sociales para conseguir candidatos, o también suele usar LinkedIn para llegar a más personas interesadas. Un ejemplo claro de cuando usar el reclutamiento externo es cuando se necesitan nuevas habilidades que no se encuentran dentro de la empresa o se busca expandir el equipo. Finalmente vamos a aprender qué es el reclutamiento mixto. El reclutamiento mixto combina ambos métodos. Primero se evalúa el talento interno y si no se encuentra un candidato adecuado, se abre el proceso al mercado externo. ¿Cuáles son sus ventajas? La ventaja es que equilibra las oportunidades de crecimiento interno con la posibilidad de traer talento nuevo. Además, también crea una mayor flexibilidad en la selección de candidatos y reduce el riesgo de contratar personal sin conocer su rendimiento. ¿Y cuáles serían sus desventajas? En algunas ocasiones puede tardar más tiempo en ejecutarse. Y si no hay políticas claras, algunos empleados internos pueden sentirse excluidos. Ahora les haré un pequeño ejemplo para que lo puedan entender mejor. Las empresas suelen abrir una convocatoria interna para cubrir un puesto de gerente de proyectos. Si después de 15 días no hay un candidato calificado, amplían la búsqueda externamente. ¿Saben cómo y cuándo elegir el método de reclutamiento adecuado? Para elegir el método correcto sin morir en el intento, es necesario evaluar 3 factores clave. Primero debemos evaluar la naturaleza del puesto, si se trata de un rol técnico o especializado. El reclutamiento externo puede ser más eficiente. Segundo, debemos evaluar la cultura organizacional. Un ejemplo claro se da cuando una empresa con alto compromiso con el desarrollo interno pueden priorizar el reclutamiento interno o mixto. Y como tercer factor que debemos evaluar sería el presupuesto y tiempo. El reclutamiento interno suele ser más rápido y económico, mientras que el externo requiere mayor inversión. A verse, señores, ahora les daré un ejemplo para entender mejor este tema. Si una empresa necesita un líder con una visión innovadora, podría buscar candidatos externos. Pero si busca mantener la cultura interna, la mejor opción sería el reclutamiento interno. Para cerrar este tema, vamos a repasar lo aprendido. Existen 3 métodos principales de reclutamiento: interno, externo y mixto. El reclutamiento interno motiva a los empleados actuales y reduce costos, pero limita la diversidad de talento. El reclutamiento externo permite atraer nuevas habilidades, aunque puede ser más costoso y tardado. El reclutamiento mixto es la opción más flexible, ya que evalúa primero el talento interno y luego el mercado externo si es necesario. Elegir el método correcto depende de las necesidades del puesto, la cultura de la empresa y el tiempo disponible. En el siguiente tema aprenderemos sobre headhunting. Ahora hagamos una pausa. Las personas que estuvieron la sesión pasada saben que ya es hora de una preguntita interactiva que me ayudará a calificarlos y así saber si están atentos. ¿Listos? Bien, ahí va la primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un método de reclutamiento? A. Reclutamiento interno. B. Reclutamiento externo. C. Reclutamiento mixto. D. Reclutamiento aleatorio. Bien, repetiré por segunda vez la pregunta para quienes no han escuchado. ¿Cuál de los siguientes no es un método de reclutamiento? A. Reclutamiento interno. B. Reclutamiento externo. C. Reclutamiento mixto. D. Reclutamiento aleatorio. Bien, señores, ahora que todos escucharon la pregunta, les voy a dar a 10 segundos
Usen el chat para colocar la respuesta que ustedes crean que es correcta. Recuerda que la pregunta estará en pantalla mientras pasan los 10 segundos. Así que todos a la caja de comentarios. A ver, estimados, aún no veo el chat, pero espero mucho de ustedes, así que no me decepcionen, por favor. A ver, vamos a abrir el chat. Muy bien, veo que han tenido opiniones diferentes, pero solo hay una respuesta correcta. Y la respuesta correcta es, la opción es D. El reclutamiento aleatorio no es un método válido. Sin embargo, los métodos internos, externos y mixtos son estrategias clave para atraer talento en una empresa. Felicito a todos los que participaron. Y para los que no respondieron de manera correcta, tendrán más oportunidades, así que no se desanimen. En el tema anterior, aprendimos sobre los diferentes métodos de reclutamiento y cómo elegir el más adecuado según las necesidades de la empresa. Ahora nos enfocaremos en una estrategia utilizada para atraer talento de alto nivel: el headhunting. Señores, yo me pregunto si ustedes saben cómo podemos identificar y atraer a los mejores profesionales incluso cuando no están buscando empleo activamente. En este tema exploraremos qué es el headhunting, cómo funciona y qué estrategias pueden aplicarse para captar talento clave para posiciones estratégicas. El headhunting es un método de reclutamiento especializado en la búsqueda y atracción de profesionales altamente calificados, especialmente para puestos directivos, estratégicos o especializados. A diferencia del reclutamiento tradicional, donde los candidatos aplican a ofertas de empleo, el headhunting implica identificar y contactar activamente a los mejores perfiles del mercado, incluso si no están buscando empleo. Por ejemplo, una empresa necesita un gerente de innovación tecnológica con experiencia en inteligencia artificial. En lugar de publicar una vacante y esperar postulaciones, contrata a Headhunter, que se encarga de identificar, investigar y contactar a los mejores talentos en la industria. ¿Cuál es su importancia? El headhunting es clave para empresas que buscan atraer talento escaso y altamente especializado, garantizando que las contrataciones sean de alto impacto. 2. Ahora veremos las características del headhunting. Para entender cómo funciona el headhunting, debemos considerar sus principales características. 1. Búsqueda proactiva. En lugar de esperar postulaciones, los headhunters buscan activamente candidatos en el mercado. Segundo, perfilamiento detallado. Antes de contactar a un candidato, se realiza un análisis detallado de sus habilidades, logros y compatibilidad con la cultura de la empresa. Tercero, enfoque en talento pasivo. Los headhunters suelen dirigirse a profesionales que ya tienen empleo, pero que podrían estar abiertos a una nueva oportunidad. Cuarto, uso de redes profesionales. Plataformas como LinkedIn, asociaciones profesionales y bases de datos especializadas son fundamentales para identificar a los candidatos ideales. Quinto, confidencialidad y estrategia de atracción. Muchas empresas utilizan headhunting para contrataciones estratégicas sin hacer público el proceso de selección. Aquí les va un pequeño ejemplo. Si una empresa quiere contratar a un director financiero pero no quiere que su competencia se entere, contrata a un headhunter para realizar la búsqueda de manera discreta. Ahora les enseñaré los pasos del proceso de headhunting. El headhunting sigue un proceso estructurado para identificar y atraer a los mejores talentos. Veamos cada paso en detalle. 1. La definición del perfil del candidato ideal. Antes de iniciar la búsqueda, se establecen los criterios clave para el puesto. Experiencia mínima requerida. Habilidades técnicas y blandas necesarias. Sectores o industrias objetivo. Ahora les daré un pequeño ejemplo. Si una empresa busca un gerente de transformación digital, se definirá si debe tener experiencia en empresas tecnológicas, habilidades en gestión de cambio y conocimiento en inteligencia artificial. 2. La investigación y mapeo del mercado. El headhunter analiza dónde se encuentra el talento clave dentro del mercado. Para esto, se utilizan bases de datos especializadas, LinkedIn Recruiter y otras redes profesionales, referencias y networking en la industria. Por ejemplo, para encontrar un experto en e-commerce, un headhunter investiga líderes de empresas como Amazon, Mercado Libre y Shopify. 3. La importancia del primer contacto con el candidato. Aquí es donde el enfoque estratégico es clave.
Muchos candidatos pasivos no buscan empleo, por lo que es fundamental presentar la oferta de manera atractiva y confidencial. Consejos para un primer contacto efectivo. Personalizar el mensaje con información relevante sobre la experiencia del candidato. Generar curiosidad sobre la oportunidad sin revelar todos los detalles. Utilizar lenguaje profesional y persuasivo. Ejemplo de mensaje inicial en LinkedIn. Hola Fernando, he seguido tu trayectoria en Practice SAC y veo que tienes una sólida experiencia en el área de marketing. Actualmente, una empresa líder en el sector está buscando un perfil con tus habilidades para un proyecto estratégico. ¿Podemos agendar una breve conversación para comentarte más detalles? El primer contacto es crucial para captar el interés del candidato sin presionarlo. Cuarta, la evaluación y persuasión del candidato. Si el candidato muestra interés, el siguiente paso es realizar una evaluación más detallada a través de entrevistas estratégicas. ¿Qué es lo que tienes que evaluar? Motivación para cambiar de empleo, expectativas salariales y de crecimiento, compatibilidad con la cultura de la empresa. Ejemplo, si un director de ventas está interesado pero duda en cambiarse de empresa, el headhunter puede presentar datos sobre el crecimiento de la nueva compañía y su proyección en el mercado. La clave del headhunting no es solo encontrar al candidato, sino también convencerlo de que la nueva oportunidad es la mejor para su carrera. 5. Ahora veremos el cierre de la contratación. Si el candidato es seleccionado, el último paso es la negociación de la oferta y el seguimiento del proceso de incorporación. Factores clave en la negociación: salario y beneficios, flexibilidad laboral, plan de crecimiento en la empresa. Ejemplo, si un candidato duda en aceptar la oferta, se pueden ajustar beneficios adicionales como bonos por desempeño o días de home office para hacerla más atractiva. Para cerrar este tema, repasemos lo aprendido. El headhunting es una estrategia clave para atraer talento de alto nivel, especialmente en posiciones estratégicas. A diferencia del reclutamiento tradicional, el headhunting busca y contacta activamente a los candidatos ideales. El proceso incluye la definición del perfil, investigación del mercado, contacto estratégico, evaluación y negociación final. La clave del éxito es generar confianza y presentar la oportunidad de manera atractiva para convencer a los mejores talentos. En el siguiente tema aprenderemos cómo analizar currículums de manera eficiente, identificando candidatos clave rápidamente sin perder información relevante. Muy bien, señores. ¿Están preparados para la segunda pregunta? A ver, déjenme en los comentarios si están preparados para la segunda pregunta. Bien, entonces, ahí les va. ¿Cuál es la principal diferencia entre el headhunting y el reclutamiento tradicional? A. En el headhunting, los candidatos aplican a las ofertas de empleo de manera espontánea. B. En el headhunting, los reclutadores buscan y contactan activamente a los candidatos ideales. C. En el reclutamiento tradicional, solo se seleccionan empleados internos. D. En el reclutamiento tradicional, se selecciona a los candidatos al azar. Creo y espero que todos hayan logrado escuchar, así que ya saben qué hacer. En el chat, dejen sus respuestas. Escriban la opción que ustedes crean que es la correcta. Tienen solo 10 segundos para responder, así que todos usen el chat ahora mismo. Muy bien, señores, el tiempo terminó. Gracias por su participación. Para los que escogieron la opción B, estuvieron en lo correcto porque la respuesta correcta es la opción B. En el headhunting, los reclutadores buscan y contactan activamente a los mejores talentos, en lugar de esperar a que los candidatos postulen por su cuenta. Ahora sigamos con el siguiente tema. En esta parte del módulo exploramos el headhunting y cómo atraer talento estratégico de manera proactiva. Ahora nos enfocaremos en una tarea esencial para cualquier reclutador: el análisis eficiente de currículums. Quisiera saber si alguien me puede decir en los comentarios si saben cómo podemos analizar cientos de currículums en poco tiempo y seleccionar solo a los candidatos más adecuados. Excelente, de igual manera en esta parte del módulo aprenderemos técnicas para identificar rápidamente a los mejores perfiles, evitando perder tiempo en candidatos que no cumplen con los requisitos del puesto. La importancia de un análisis eficiente de currículums. El análisis de currículums es el primer filtro en un proceso de selección,
Y hacerlo de manera rápida y efectiva es clave para encontrar a los mejores talentos sin retrasar el proceso. Si no se hace de manera eficiente, la empresa puede enfrentarse a problemas como pérdida de tiempo en entrevistas con candidatos que no cumplen con el perfil, posibles errores en la selección por descartar candidatos valiosos, dificultad para identificar talento clave en grandes volúmenes de postulaciones. Ejemplo: un reclutador recibe 300 currículums para un puesto de analista de datos. Si no tiene un sistema claro de selección, puede tardar días en revisarlos, perdiendo agilidad en el proceso y arriesgándose a que el mejor candidato reciba otra oferta. Pasos para un análisis rápido y preciso de currículums. Para identificar rápidamente a los candidatos clave, podemos seguir estos 5 pasos efectivos. 1. Definir los criterios de selección antes de empezar. Antes de revisar los currículums, es fundamental tener claro el perfil del puesto y sus requisitos esenciales. Recomiendo que definan estos factores clave. Nivel de educación mínimo. 2 años de experiencia en áreas específicas. Competencias técnicas y blandas imprescindibles. Certificaciones o conocimientos especializados requeridos. Ejemplo: para un desarrollador de software, el reclutador podría filtrar solo aquellos que tengan experiencia mínima de 3 años en desarrollo web, manejo de lenguajes como JavaScript, Python o PHP, certificación en metodologías ágiles, Scrum. Definir estos criterios evita revisar perfiles que no cumplen con lo necesario. Aplicar un filtro rápido en los primeros 10 segundos. Un reclutador experimentado puede descartar o preseleccionar un currículum en menos de 10 segundos si sabe qué buscar. ¿Qué revisar en los primeros segundos? Experiencia relevante. ¿El candidato ha trabajado en roles similares? Ubicación o modalidad laboral. ¿Está en la misma ciudad o acepta remoto? Formación académica. ¿Cumple con el nivel educativo mínimo? Claridad y presentación del CV. ¿Es fácil de leer y entender? Ejemplo: si un puesto requiere experiencia en ventas B2B, pero un candidato solo ha trabajado en atención al cliente, se descarta inmediatamente. Un primer filtro rápido permite enfocarse solo en los currículums que realmente valen la pena. 3. Analizar en detalle las secciones clave del currículum. Una vez filtrados los currículums iniciales, es momento de analizar más a fondo los perfiles preseleccionados. Secciones más importantes del currículum. Experiencia laboral. Revisar logros y responsabilidades en cada empleo. Preferir descripciones claras y cuantificables. Habilidades y competencias. Validar que las habilidades mencionadas coincidan con los requisitos del puesto. Certificaciones y formación adicional. Confirmar si el candidato tiene certificaciones clave para el rol. Ejemplo: si un candidato para gerente de marketing menciona que lideró una estrategia digital, es más relevante si lo presenta así. Incrementé el tráfico web en un 40% en 6 meses mediante campañas en Google Ads y redes sociales. Los logros medibles y específicos son un buen indicador de la capacidad del candidato. Identificar señales de alerta en un currículum. Algunos indicadores pueden levantar dudas sobre un candidato y deben analizarse con atención. Posibles señales de alerta. Falta de continuidad laboral. Muchos cambios de empleo en periodos cortos pueden indicar inestabilidad. Exceso de información irrelevante. CV con demasiados detalles no relacionados con el puesto. Errores ortográficos y mala presentación. Puede reflejar falta de atención al detalle. Falta de logros específicos. Solo listar responsabilidades sin resultados cuantificables. Ejemplo: si un candidato ha cambiado de trabajo 6 veces en los últimos 3 años, el reclutador podría preguntarse si tiene problemas para adaptarse a los equipos o si simplemente no ha encontrado estabilidad laboral. Detectar estas señales ayuda a evitar candidatos que podrían no ser adecuados para el puesto. 5. Uso de tecnología para agilizar el análisis. Herramientas que facilitan el filtrado de CV. Sistemas de seguimiento de candidatos, ATS, como LinkedIn Recruiter o Bamboo HAR. Filtros por palabras clave para encontrar términos específicos en los currículums. Inteligencia artificial para análisis automatizado de candidatos. Ejemplo: si una empresa busca un project manager con experiencia en metodologías ágiles, puede utilizar un software ATS que filtre CV con palabras clave como 1. Scrum. 2. Agile. 3. Kanban. 4.
PMP Certification. El uso de tecnología reduce drásticamente el tiempo de revisión y mejora la precisión en la selección. Para cerrar este tema, repasemos lo aprendido. Un análisis eficiente de currículums ahorra tiempo y mejora la calidad del proceso de selección. 2. No olvidemos definir criterios claros antes de empezar ayuda a filtrar candidatos más rápido. Tercero, un primer análisis de 10 segundos permite eliminar perfiles irrelevantes. Cuarto, es clave revisar la experiencia, competencias y logros cuantificables de los candidatos. Las señales de alerta deben ser identificadas para evitar errores en la contratación. 6. El uso de tecnología agiliza el proceso y mejora la precisión del reclutamiento. En el siguiente tema exploraremos evaluación por competencias, cómo diseñar preguntas efectivas, donde aprenderemos a estructurar preguntas estratégicas para medir el potencial de un candidato. Ahora sí, señores, necesito que toda su atención, porque ahora toca nuestra tercera pregunta de la sesión, así que necesito que todos estén atentos. Recuerden que solo tienen 10 segundos para responder. ¿Están listos? Muy bien, ahí va la tercera pregunta. ¿Cuál de los siguientes elementos no es una señal de alerta en un currículum? A. Cambios constantes de empleo en poco tiempo. B. Errores ortográficos y mala presentación. C. Exceso de información irrelevante. D. Uso de logros cuantificables y específicos. Para los que no me llegaron a escuchar, volveré a decir la pregunta. ¿Cuál de los siguientes elementos no es una señal de alerta en un currículum? A. Cambios constantes de empleo en poco tiempo. B. Errores ortográficos y mala presentación. C. Exceso de información irrelevante. D. Uso de logros cuantificables y específicos. El tiempo llegó a su límite y ahora me toca revisar el chat. Vamos a ver. Listo, me sorprenden sus respuestas, señores, pero ya saben lo que siempre digo. Pueden haber diferentes opiniones, pero solo existe una respuesta correcta, y la respuesta es la opción D. El uso de logros cuantificables es un buen indicador de un currículum sólido, mientras que los demás elementos pueden ser señales de alerta en un proceso de selección. No se preocupen que habrá más preguntas para que puedan responder de manera correcta. En el tema anterior, aprendimos cómo analizar currículums de manera rápida y efectiva para identificar a los candidatos clave. Ahora nos enfocaremos en un aspecto fundamental del proceso de selección: la evaluación por competencias y el diseño de preguntas efectivas. Ahora les pregunto, ¿cómo podemos estructurar preguntas en una entrevista para identificar con precisión si un candidato posee las competencias que buscamos? En este tema, exploraremos qué es la evaluación por competencias, por qué es importante y cómo diseñar preguntas estratégicas que nos permitan predecir el desempeño de un candidato en el puesto. ¿Qué es la evaluación por competencias y por qué es importante? La evaluación por competencias es un método de selección que permite medir cómo un candidato ha aplicado habilidades específicas en situaciones reales de trabajo. A diferencia de las entrevistas tradicionales, donde se hacen preguntas generales como «háblame de ti», este enfoque permite obtener ejemplos concretos del desempeño del candidato en situaciones laborales pasadas. Ejemplo de diferencia. ¿Te consideras una persona con liderazgo? Pregunta por competencias. Cuéntame una situación en la que tuviste que liderar un equipo para alcanzar un objetivo difícil. ¿Cómo lo manejaste y cuál fue el resultado? Este método permite predecir el comportamiento futuro del candidato basándose en experiencias reales, en lugar de respuestas teóricas o ensayadas. 2. Pasos para diseñar preguntas efectivas en una evaluación por competencias. Para estructurar preguntas estratégicas, seguimos un proceso de 4 pasos. 1. Identificar las competencias clave del puesto. Antes de diseñar preguntas, es fundamental definir qué competencias queremos evaluar. Ejemplo de competencias clave según el puesto: liderazgo, para puestos gerenciales o directivos; trabajo en equipo, para roles colaborativos; resolución de problemas, para posiciones estratégicas; orientación a resultados, para roles comerciales o de ventas. Ejemplo: si estamos entrevistando para un puesto de gerente de ventas, las competencias clave pueden ser negociación, liderazgo, orientación a resultados. Cada puesto requiere competencias diferentes, por lo que las preguntas deben adaptarse al perfil que buscamos.
2. Usar el método STAR para formular preguntas. El método STAR es una técnica utilizada en entrevistas por competencias para estructurar preguntas de manera efectiva. ¿Qué significa STAR? Situación. Pide al candidato que describa un contexto específico. Tarea. Pregunta qué debía hacer en esa situación. Acción. Indaga sobre las acciones que tomó para resolver el problema. Resultado. Evalúa cuál fue el impacto de su decisión. Ejemplo de pregunta estructurada con STAR. Cuéntame una situación en la que tuviste que resolver un conflicto en tu equipo de trabajo. ¿Cuál era el problema? ¿Qué acciones tomaste y qué resultado obtuviste? Este método ayuda a obtener respuestas claras, estructuradas y verificables, evitando respuestas vagas o irrelevantes. Tercera, formular preguntas basadas en escenarios reales. Las preguntas deben basarse en situaciones reales de trabajo para evaluar cómo el candidato aplicaría sus habilidades en un contexto práctico. Ejemplo de preguntas para distintas competencias. Trabajo en equipo. Háblame de una ocasión en la que tuviste que colaborar con un equipo difícil. ¿Cómo manejaste la situación? Resolución de problemas. Cuéntame sobre un momento en el que enfrentaste un desafío inesperado en tu trabajo. ¿Cómo lo resolviste? Adaptabilidad al cambio. Descríbeme una situación en la que tuviste que adaptarte a un cambio importante en tu empresa. ¿Cómo lo gestionaste? Importancia. Formular preguntas basadas en escenarios laborales permite evaluar cómo el candidato manejaría situaciones similares en el nuevo puesto. Cuarto, evitar preguntas genéricas y sesgadas. Muchas veces los reclutadores caen en errores comunes al formular preguntas, lo que puede afectar la evaluación objetiva del candidato. Errores a evitar. Preguntas cerradas con respuestas de sí o no. Preguntas dirigidas que sugieren la respuesta correcta. Preguntas demasiado generales que no permiten evaluar el desempeño real. Ejemplo de mala y buena pregunta. Pregunta poco efectiva. ¿Sabes manejar conflictos? Respuesta: sí, claro. Pregunta efectiva. Cuéntame sobre un momento en el que tuviste que resolver un conflicto en tu equipo. ¿Qué hiciste y cuál fue el resultado? Evitar preguntas genéricas permite evaluar a los candidatos de manera objetiva y comparativa. 3. ¿Cómo evaluar las respuestas de los candidatos? Después de aplicar la entrevista por competencias, es importante evaluar las respuestas de manera estructurada. Criterios para evaluar respuestas. Claridad. ¿El candidato explica la situación de manera comprensible? Coherencia. ¿Sus acciones y resultados tienen sentido? Impacto. ¿El resultado generado fue positivo para la empresa? Ejemplo de evaluación de respuestas. Si un candidato responde a la pregunta, cuéntame sobre una vez en la que tomaste la iniciativa para mejorar un proceso en tu empresa. Respuesta débil. Siempre tomo la iniciativa en mi trabajo porque me gusta mejorar las cosas. Respuesta fuerte. En mi anterior empleo noté que el proceso de facturación tomaba demasiado tiempo. Analicé el flujo de trabajo, propuse una automatización con un nuevo software y logramos reducir el tiempo de facturación en un 30% en 3 meses. Una respuesta bien estructurada y con logros cuantificables indica que el candidato realmente aplicó la competencia en su trabajo anterior. Para cerrar este tema, repasemos lo aprendido. La evaluación por competencias permite predecir el desempeño futuro de un candidato basándose en experiencias pasadas. El método STAR ayuda a estructurar preguntas efectivas para obtener respuestas claras y verificables. Las preguntas deben centrarse en escenarios reales de trabajo, evitando aquellas genéricas o dirigidas. Evaluar respuestas de manera objetiva permite comparar candidatos y tomar mejores decisiones de contratación. En el siguiente tema, exploraremos técnicas de entrevista: conductual, situacional y estructurada, donde analizaremos distintos enfoques para realizar entrevistas más efectivas y predecir el éxito de los candidatos en el puesto. Ahora profundizaremos en las diferentes técnicas de entrevista utilizadas en los procesos de selección para evaluar a los postulantes de manera estructurada y efectiva. ¿Qué tipo de entrevista es la más efectiva para predecir el desempeño de un candidato en un puesto? En este tema, exploraremos 3 de las técnicas de entrevista más utilizadas: la conductual, la situacional y la estructurada, explicando cuándo aplicarlas y cómo diseñarlas correctamente. 1. ¿Por qué es importante elegir la técnica de entrevista adecuada? La entrevista es una de las herramientas más utilizadas en la selección de personal, pero no todas las entrevistas son igualmente efectivas. Si no se utiliza una técnica adecuada,
La empresa puede enfrentarse a problemas como contrataciones basadas en impresiones subjetivas y no en hechos verificables, dificultad para comparar candidatos de manera objetiva, selección de personas que no encajan realmente en el puesto. Ejemplo, un reclutador que solo hace preguntas genéricas como ¿cuáles son tus fortalezas? No obtendrá información concreta sobre el desempeño del candidato en situaciones reales. Tipos de entrevistas y cuándo aplicarlas. 1. Entrevista conductual. ¿Qué es? La entrevista conductual se basa en la premisa de que el comportamiento pasado es el mejor predictor del comportamiento futuro. ¿Cómo funciona? El entrevistador solicita ejemplos específicos de cómo el candidato ha manejado situaciones laborales en el pasado. Ejemplo de pregunta conductual. Cuéntame sobre una ocasión en la que tuviste que manejar un conflicto con un compañero de trabajo. ¿Cómo lo resolviste y cuál fue el resultado? ¿Cuándo utilizarla? Para evaluar competencias como liderazgo, trabajo en equipo y resolución de problemas. En puestos donde la experiencia previa es clave. Este método permite evaluar con hechos concretos cómo ha actuado un candidato en situaciones reales. Segunda entrevista situacional. ¿Qué es? La entrevista situacional se enfoca en presentar escenarios hipotéticos al candidato para evaluar cómo respondería ante un desafío en el puesto. ¿Cómo funciona? Se presentan situaciones que podrían ocurrir en el trabajo y se pide al candidato que explique qué haría en esa situación. Ejemplo de pregunta situacional. Imagina que estás manejando un proyecto y tu equipo no está cumpliendo con los plazos. ¿Qué harías para solucionar el problema? ¿Cuándo utilizarla? Para evaluar la capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. En puestos donde es clave la capacidad de adaptación y reacción ante situaciones nuevas. Este método permite evaluar cómo el candidato podría desempeñarse en el futuro, incluso si no tiene experiencia previa en el área. Tercera entrevista estructurada. ¿Qué es? En la entrevista estructurada, todas las preguntas están previamente diseñadas y se aplican a todos los candidatos de la misma manera. ¿Cómo funciona? Se define un conjunto de preguntas estándar. Se asigna una escala de evaluación para puntuar las respuestas. Se hace la misma entrevista a todos los postulantes, evitándose sesgos. Ejemplo de preguntas estructuradas para un puesto de atención al cliente. 1. Cuéntame sobre un momento en el que ayudaste a un cliente difícil. ¿Cómo lo manejaste? Segunda. ¿Cómo priorizas tareas cuando tienes múltiples solicitudes al mismo tiempo? Tercera. ¿Qué harías si un cliente solicita un reembolso que no está autorizado por la política de la empresa? ¿Cuándo utilizarla? Cuando se busca objetividad y comparabilidad entre candidatos, en procesos de selección con muchos postulantes. Este método reduce los sesgos y permite comparar a los candidatos de manera más justa y estructurada. 3. Comparación de los tipos de entrevista. Para entender mejor las diferencias, veamos en qué casos es más útil cada técnica. Entrevista conductual. Evalúa cómo actuó el candidato en el pasado. Ideal para puestos que requieren experiencia comprobable. Entrevista situacional. Evalúa cómo actuaría el candidato en el futuro. Útil para roles donde la adaptación y la toma de decisiones son clave. Entrevista estructurada. Garantiza que todos los candidatos sean evaluados con las mismas preguntas. Reduce el sesgo y facilita la comparación objetiva. Si una empresa contrata a un gerente de ventas, podría combinar entrevista conductual para evaluar cómo ha cerrado acuerdos importantes en el pasado. Entrevista situacional para ver cómo manejaría una crisis de ventas. Entrevista estructurada para hacer preguntas iguales a todos los candidatos y compararlos mejor. Para cerrar este tema, repasemos lo aprendido. La entrevista es una herramienta clave en la selección de personal, pero su efectividad depende del enfoque utilizado. La entrevista conductual permite evaluar la experiencia pasada del candidato mediante ejemplos concretos. La entrevista situacional analiza cómo el candidato respondería a desafíos futuros en el puesto. La entrevista estructurada estandariza las preguntas para comparar a los candidatos de manera objetiva. Combinar distintas técnicas de entrevista mejora la precisión en la selección del talento adecuado. En el siguiente tema exploraremos Assessment Centers, evaluación grupal para posiciones clave, donde analizaremos cómo utilizar dinámicas grupales para medir competencias y habilidades en los candidatos. Ahora nos enfocaremos en un método avanzado de selección utilizado especialmente para posiciones estratégicas y de liderazgo, el Assessment Center.
¿Cómo podemos evaluar de manera objetiva y en tiempo real las habilidades y competencias de un candidato en un entorno grupal? En este tema aprenderemos qué es un Assessment Center, cómo funciona y qué tipo de ejercicios se utilizan para medir el desempeño de los candidatos en escenarios prácticos. ¿Qué es un Assessment Center y para qué se utiliza? Un Assessment Center es una metodología de evaluación que permite medir las competencias, habilidades y actitudes de los candidatos a través de ejercicios prácticos y simulaciones grupales. A diferencia de una entrevista tradicional, donde el candidato solo responde preguntas, en un Assessment Center se observan sus comportamientos en acción, lo que permite evaluar con mayor precisión su desempeño real. ¿En qué casos se utiliza el Assessment Center? Para evaluar puestos de liderazgo y alta responsabilidad, para seleccionar jóvenes talentos en programas de trainee o pasantías, para evaluar habilidades interpersonales y toma de decisiones. Si una empresa necesita contratar un gerente de ventas, puede organizar un Assessment Center donde los candidatos resuelvan casos de negociación y liderazgo en un entorno grupal. 2. Beneficios del Assessment Center en la selección de personal. 1. Evaluación en tiempo real. Los reclutadores pueden observar cómo los candidatos actúan bajo presión, colaboran y toman decisiones en un ambiente realista. Segunda, reducción del sesgo en la selección. Se basa en la observación de comportamientos objetivos, en lugar de juicios subjetivos basados solo en entrevistas. Tercera, predicción precisa del desempeño. Se simulan situaciones laborales reales, lo que permite predecir con mayor precisión el éxito del candidato en el puesto. Cuarta, evaluación múltiple. Varios observadores analizan el desempeño de los candidatos, lo que aumenta la confiabilidad del proceso de selección. Si una empresa está contratando a un jefe de proyecto, puede evaluar su capacidad de liderazgo mediante una dinámica grupal donde deba coordinar un equipo para resolver un problema. 3. Tipos de ejercicios en un Assessment Center. Los Assessment Centers pueden incluir diferentes tipos de pruebas y dinámicas según las competencias que se desean evaluar. Ejercicio de resolución de casos. Case Study. ¿Qué es? Se presenta a los candidatos un caso empresarial real o ficticio donde deben analizar el problema, tomar decisiones y justificar sus soluciones. Competencias evaluadas. Pensamiento analítico. Toma de decisiones. Resolución de problemas. Ejemplo. Se les entrega un caso donde una empresa enfrenta una caída en las ventas y deben proponer una estrategia de recuperación en 30 minutos. Permite evaluar la capacidad del candidato para analizar información y proponer soluciones efectivas. Dinámicas grupales y el role-playing. ¿Qué es? Se asigna a los candidatos un escenario de trabajo en equipo donde deben resolver un problema en conjunto mientras los evaluadores observan su desempeño. Competencias evaluadas. Liderazgo. Trabajo en equipo. Comunicación efectiva. Ejemplo. Se divide a los candidatos en equipos y se les da un desafío como diseñar una estrategia de lanzamiento para un nuevo producto en 20 minutos. Observa cómo los candidatos interactúan, toman decisiones y trabajan bajo presión. 3. Presentaciones individuales. ¿Qué es? Cada candidato debe preparar y presentar una propuesta, análisis o estrategia ante un jurado evaluador. Competencias evaluadas. Habilidades de comunicación. Persuasión y argumentación. Capacidad de estructurar ideas. Ejemplo. Se les pide preparar una presentación de 5 minutos sobre cómo mejorar la cultura organizacional en una empresa en crecimiento. Permite evaluar la claridad, confianza y capacidad del candidato para comunicar ideas de forma efectiva. Cuarta, pruebas de negociación. ¿Qué es? Se asigna a los candidatos una situación de negociación donde deben defender una postura y llegar a mostrar un acuerdo con otra persona o grupo. Competencias evaluadas. Habilidades de negociación. Persuasión. Manejo de conflictos. Ejemplo. 2 candidatos asumen el rol de comprador y vendedor y deben negociar un contrato con términos específicos. Permite evaluar la capacidad de argumentación y cierre de acuerdos. 4. ¿Cómo implementar un Assessment Center en un proceso de selección? 1. Definir las competencias a evaluar. Se debe tener claro qué habilidades se buscan en los candidatos, como liderazgo, trabajo en equipo o resolución de problemas. 2. Diseñar los ejercicios adecuados. Cada ejercicio debe estar alineado con las competencias clave del puesto. 3. Asignar evaluadores y observadores. Deben ser profesionales capacitados para observar y calificar el desempeño de los candidatos de manera objetiva. 4.
Establecer criterios de evaluación. Se debe definir una escala de puntuación para cada competencia evaluada. Quinto, proporcionar retroalimentación a los candidatos. Después del Assessment Center, es recomendable dar feedback a los participantes sobre su desempeño. Ejemplo: si una empresa busca un gerente de proyectos, el Assessment Center puede incluir un caso de resolución de problemas, una dinámica de trabajo en equipo, una prueba de negociación con proveedores. Para cerrar este tema, repasemos lo aprendido. El Assessment Center es una metodología avanzada de selección que permite evaluar competencias en un entorno práctico y realista. Los ejercicios grupales y simulaciones permiten observar el comportamiento de los candidatos en tiempo real. Las dinámicas más comunes incluyen estudios de caso, presentaciones, negociaciones y trabajo en equipo. Es una técnica ideal para evaluar candidatos a puestos clave, especialmente en posiciones de liderazgo. La clave del éxito es diseñar actividades alineadas con las competencias necesarias para el puesto. En el siguiente tema, exploraremos pruebas psicométricas y su aplicación en selección de talento, donde analizaremos cómo utilizar estas herramientas para evaluar personalidad, habilidades cognitivas y compatibilidad con el puesto. Ahora, para reforzar lo aprendido, hagamos una pregunta interactiva, así que necesito que todos estén atentos. Recuerden que solo tienen 10 segundos para responder. ¿Están listos? Muy bien, ahí va la pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones es una actividad típica en un Assessment Center? A. Evaluación de currículums. B. Presentación individual sobre un tema de negocio. C. Revisión de referencias laborales. D. Firma del contrato de trabajo. Repetiré la pregunta para los que no han escuchado la pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones es una actividad típica en un Assessment Center? A. Evaluación de currículums. B. Presentación individual sobre un tema de negocio. C. Revisión de referencias laborales. D. Firma del contrato de trabajo. Bien, señores, recuerden que tienen 10 segundos para usar el chat. Recuerden que la pregunta se quedará un tiempo en pantalla, así que si no lograron escuchar, pueden leer la pregunta. Bien, chicos, les quedan 5 segundos para elegir la opción que crean correcta. El tiempo culminó y estoy sorprendido por la participación de cada uno de ustedes, pero solo existe una respuesta correcta y es la opción B. Las presentaciones individuales son ejercicios comunes en un Assessment Center, ya que permiten evaluar habilidades de comunicación y persuasión. Bien, señores, presten atención al siguiente tema para que puedan contestar de manera correcta en la próxima pregunta. Tema 6. Módulo 2. En el tema anterior, aprendimos sobre Assessment Centers y cómo evaluar el desempeño de los candidatos en un entorno grupal. Ahora profundizaremos en otra herramienta clave en la selección de talento: las pruebas psicométricas. ¿Cómo podemos medir objetivamente las habilidades cognitivas, rasgos de personalidad y competencias laborales de un candidato? En este tema, exploraremos qué son las pruebas psicométricas, qué tipos existen y cómo aplicarlas correctamente en un proceso de selección para tomar decisiones de contratación más acertadas. Primera pregunta: ¿qué son las pruebas psicométricas y por qué son importantes? Las pruebas psicométricas son herramientas de evaluación estandarizadas que permiten medir de manera objetiva habilidades cognitivas, rasgos de personalidad y competencias laborales de los candidatos. A diferencia de las entrevistas o análisis de currículum, que pueden ser subjetivos, las pruebas psicométricas proporcionan datos cuantificables sobre el candidato, lo que ayuda a tomar decisiones más precisas. Beneficios de las pruebas psicométricas en la selección de talento: reducen el sesgo en la contratación. Permiten medir habilidades que no se detectan en una entrevista. Ayudan a predecir el desempeño y compatibilidad con el puesto. Facilitan la comparación objetiva entre candidatos. Ejemplo: si una empresa necesita contratar a un analista financiero, puede aplicar una prueba de razonamiento numérico para asegurarse de que el candidato tiene la capacidad matemática necesaria para el puesto. Segundo, tipos de pruebas psicométricas en selección de talento. Las pruebas psicométricas se dividen en 3 grandes categorías según lo que se desea evaluar. Primera, pruebas de habilidad cognitiva. ¿Qué miden? Las pruebas de habilidad cognitiva evalúan el nivel de inteligencia y capacidad mental del candidato, incluyendo su razonamiento lógico, numérico y verbal. Ejemplos de pruebas cognitivas: razonamiento lógico,
Evalúa la capacidad de identificar patrones y resolver problemas abstractos. Razonamiento numérico. Mide la habilidad para interpretar datos y resolver cálculos matemáticos. Razonamiento verbal. Analiza la comprensión lectora y la capacidad de análisis de textos. Ejemplo de aplicación. Si una empresa busca un ingeniero de datos, podría aplicar una prueba de razonamiento lógico para evaluar su capacidad de resolver problemas complejos. Estas pruebas ayudan a identificar si el candidato tiene la agilidad mental necesaria para desempeñar el puesto de manera eficiente. Segunda, pruebas de personalidad y comportamiento. ¿Qué miden? Evalúan la forma en que el candidato se comporta, interactúa y reacciona en diferentes situaciones laborales. Ejemplos de pruebas de personalidad. MBTI, indicador de Myers-Briggs. Clasifica a los candidatos en 16 tipos de personalidad. Big Five, modelo de los 5 grandes. Evalúa rasgos como apertura, responsabilidad, extroversión, amabilidad y estabilidad emocional. Test DISC, mide los estilos de comportamiento: dominante, influyente, estable y concienzudo. Ejemplo de aplicación. Si una empresa busca un gerente de recursos humanos, podría aplicar el test Big Five para asegurarse de que el candidato tenga altos niveles de amabilidad y estabilidad emocional, fundamentales para la gestión del talento. Permite evaluar si la personalidad del candidato es compatible con la cultura y el equipo de trabajo. Tercera, pruebas de habilidades y competencias laborales. ¿Qué miden? Evalúan si el candidato tiene las competencias técnicas y operativas necesarias para el puesto. Ejemplos de pruebas de competencias laborales. Evaluaciones de Excel o software específico para puestos administrativos y financieros. Pruebas de mecanografía para asistentes administrativos y redactores. Pruebas de atención al cliente para evaluar habilidades de comunicación y manejo de conflictos. Ejemplo de aplicación. Si una empresa contrata a un analista de datos, podría aplicar una prueba práctica en SQL y Power BI para medir sus habilidades en el manejo de bases de datos. Importancia. Garantiza que el candidato tiene los conocimientos técnicos necesarios para desempeñar el puesto de manera efectiva. Tercera. ¿Cómo aplicar pruebas psicométricas en un proceso de selección? Para garantizar que las pruebas sean efectivas y relevantes, es importante seguir estos pasos. Primera. Definir qué habilidades o rasgos se quieren evaluar. Cada puesto requiere habilidades diferentes, por lo que las pruebas deben alinearse con las competencias clave del cargo. Segunda, elegir la prueba adecuada. No todas las pruebas son necesarias para cada puesto. Es importante seleccionar las que aporten valor al proceso de selección. Tercera, aplicar las pruebas en el momento correcto. Las pruebas psicométricas suelen aplicarse después de una primera entrevista para reducir la cantidad de candidatos antes de la fase final. Cuarto, analizar los resultados de manera objetiva. Se debe utilizar una escala de puntuación para interpretar los resultados y compararlos con los perfiles deseados. Quinto, usar los resultados como complemento, no como única decisión. Las pruebas psicométricas deben ser una herramienta de apoyo, pero no la única base para tomar decisiones de contratación. Ejemplo, si una empresa busca un líder de ventas, puede aplicar prueba de razonamiento verbal para evaluar su capacidad de comunicación, test de personalidad DISC para ver si tiene un estilo dominante o influyente, prueba de negociación para medir su habilidad comercial. Para cerrar este tema, repasemos lo aprendido. Las pruebas psicométricas permiten medir objetivamente habilidades cognitivas, personalidad y competencias laborales. Las pruebas cognitivas evalúan razonamiento lógico, numérico y verbal. Las pruebas de personalidad ayudan a conocer el comportamiento del candidato y su compatibilidad con la cultura organizacional. Las pruebas de habilidades y competencias laborales garantizan que el candidato tiene los conocimientos técnicos necesarios para el puesto. La clave del éxito está en seleccionar la prueba adecuada y analizar los resultados como parte de un proceso integral de selección. En el siguiente tema, exploraremos cómo reducir el sesgo en la selección de personal, donde aprenderemos estrategias para evitar prejuicios y garantizar un proceso de contratación más justo e inclusivo. Ahora, para reforzar lo aprendido, hagamos una pregunta interactiva. Pero antes, necesito que todos estén atentos para no estar repitiendo varias veces la misma pregunta. De todas maneras, les recuerdo que la pregunta se quedará en pantalla para que la puedan leer. Muy bien, comencemos con la pregunta. ¿Cuál de las siguientes pruebas psicométricas mide habilidades cognitivas?
A. Test DISC. B. Prueba de razonamiento numérico. C. MBTI, indicador de Myers-Briggs. D. Test de personalidad Big Five. Señores, recuerden usar el chat y dejar su respuesta para poder revisar y anotar su participación. Bien, señores, ya culminaron los 10 segundos que les di para que respondan de manera correcta. La respuesta correcta de esta pregunta es la opción B. Las pruebas de razonamiento numérico evalúan habilidades cognitivas como el análisis de datos y la resolución de problemas matemáticos. Muy bien, los felicito a todos ustedes por siempre participar. Ahora sigamos con el siguiente tema. En este tema nos enfocaremos en un aspecto crucial para lograr procesos de selección justos y efectivos: cómo reducir el sesgo en la contratación. Le haré una pequeña pregunta antes de comenzar con este tema. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras decisiones de contratación sean justas, inclusivas y basadas en datos objetivos? Muy bien, veo en el chat que todos participan y hay algunos que no tienen idea. Pero no importa, porque venimos justamente para aprender. En este tema aprenderemos qué es el sesgo en la selección de personal, qué tipos existen y qué estrategias podemos implementar para garantizar un proceso de contratación más equitativo y libre de prejuicios. Primero, ¿qué es el sesgo en la selección de personal y por qué es un problema? El sesgo en la selección de personal ocurre cuando las decisiones de contratación se ven influenciadas por prejuicios inconscientes, en lugar de estar basadas en la evaluación objetiva de las competencias y habilidades de los candidatos. Consecuencias del sesgo en la contratación: discriminación y falta de diversidad en el equipo de trabajo. Pérdida de talento valioso al descartar candidatos por razones subjetivas. Procesos de selección menos efectivos, ya que los reclutadores pueden favorecer perfiles similares a los suyos en lugar de los más calificados. Ejemplo: un reclutador podría descartar inconscientemente a una candidata para un puesto de tecnología solo porque la mayoría de los empleados en ese equipo son hombres. Segundo, tipos de sesgos en la selección de personal. Existen diferentes tipos de sesgos que pueden afectar un proceso de selección. Conocerlos es el primer paso para eliminarlos. Primera, sesgo de afinidad. ¿Qué es? Ocurre cuando el reclutador favorece a un candidato porque siente que tiene cosas en común con él, como la misma universidad, intereses personales o valores similares. Ejemplo: un entrevistador prefiere a un candidato solo porque ambos jugaron fútbol en la universidad, sin evaluar realmente su capacidad para el puesto. ¿Cómo evitarlo? Utilizando una escala de evaluación estandarizada para medir a todos los candidatos bajo los mismos criterios. Segundo, sesgo de confirmación. ¿Qué es? Sucede cuando el reclutador busca información que confirme sus primeras impresiones en lugar de evaluar al candidato de manera objetiva. Ejemplo: si un reclutador asume que un candidato es demasiado joven para el puesto, podría buscar en la entrevista señales que respalden esa idea en lugar de evaluar sus competencias reales. ¿Cómo evitarlo? Debemos hacer preguntas estructuradas y basadas en competencias en lugar de preguntas subjetivas. Tercer, sesgo de estereotipo. ¿Qué es? Se basa en generalizaciones sobre un grupo de personas, como género, edad, nacionalidad o apariencia física. Ejemplo: asumir que un candidato mayor de 50 años no puede adaptarse a la tecnología, o que una mujer no será buena en un puesto de liderazgo. ¿Cómo evitarlo? Tenemos que aplicar pruebas psicométricas y de habilidades en lugar de basarse solo en la percepción. Cuarto, efecto Halo y efecto Horn. ¿Qué son? El efecto Halo ocurre cuando una característica positiva del candidato influye en toda la evaluación. El efecto Horn es lo contrario. Una característica negativa hace que se juzgue injustamente a todo el candidato. Ejemplo: si un candidato habla con seguridad, el reclutador puede asumir que es competente en todas las áreas sin comprobarlo. Efecto Halo. Si un candidato llega tarde a la entrevista, el reclutador podría asumir que es irresponsable sin evaluar su experiencia real. Efecto Horn. ¿Cómo evitarlo?
Deberíamos tener una rúbrica de evaluación objetiva y centrarse en hechos concretos en lugar de impresiones personales. Tercera, estrategias para reducir el sesgo en la selección. Ahora que conocemos los principales tipos de sesgos, veamos cómo eliminarlos del proceso de selección. Usar currículums ciegos. ¿Qué es? Consiste en ocultar información personal en los currículums, como el nombre, la edad o el género, para que los reclutadores evalúen únicamente las competencias del candidato. Ejemplo: en lugar de ver Juan Pérez, 25 años, el reclutador solo vería candidato número 452, experiencia en marketing digital. ¿Cómo implementarlo? Utilizando un software de reclutamiento que permita hacer evaluaciones sin datos personales visibles. Segunda, aplicar entrevistas estructuradas. ¿Qué es? Significa que todos los candidatos deben responder las mismas preguntas, lo que permite compararlos de manera objetiva. Ejemplo: en lugar de una entrevista abierta, donde el entrevistador puede enfocarse en temas subjetivos, se usan preguntas basadas en competencias como: cuéntame sobre una vez en la que resolviste un problema bajo presión. ¿Qué hiciste? ¿Cómo implementarlo? Diseñando una rúbrica de evaluación con criterios claros para calificar cada respuesta. Tercera, usar pruebas de evaluación objetivas. ¿Qué es? Incluir pruebas psicométricas, pruebas técnicas y ejercicios prácticos en la selección ayuda a medir las competencias de manera justa. Ejemplo: para un puesto de analista financiero, en lugar de basarse solo en la entrevista, se podría aplicar una prueba de análisis de datos y Excel. ¿Cómo implementarlo? Complementando las entrevistas con pruebas que permitan medir habilidades de forma cuantificable. Cuarto, diversificar el panel de entrevistadores. ¿Qué es? Si solo una persona toma la decisión, es más probable que haya sesgos. Tener varios entrevistadores con diferentes perspectivas ayuda a evaluar a los candidatos de manera más equilibrada. Ejemplo: si un candidato es entrevistado por un reclutador, un gerente y un futuro compañero de equipo, se reduce la probabilidad de que un solo entrevistador imponga sus prejuicios. ¿Cómo implementarlo? Diseñando procesos donde varios evaluadores participen en la selección final. Para cerrar este subtema, repasemos lo aprendido. El sesgo en la selección ocurre cuando factores subjetivos afectan la evaluación de los candidatos. Los sesgos más comunes incluyen el sesgo de afinidad, de confirmación, de estereotipo y los efectos Halo y Horn. Para reducir el sesgo se pueden implementar estrategias como el uso de currículums ciegos, entrevistas estructuradas y pruebas objetivas. Diversificar el panel de entrevistadores permite obtener una visión más imparcial y equilibrada de los candidatos. En el siguiente tema, exploraremos Employer Branding, posicionando la empresa para atraer talento, donde analizaremos cómo la marca empleadora puede influir en la atracción de los mejores candidatos. Ahora, para reforzar lo aprendido, hagamos una pregunta interactiva. Y como siempre, tienen 10 segundos para responder en la caja de comentarios. ¿Cuál de las siguientes estrategias ayuda a reducir el sesgo en la selección de personal? A. Tomar decisiones basadas en la primera impresión. B. Usar currículums ciegos para ocultar información personal. C. Preferir siempre candidatos que sean similares al entrevistador. D. Hacer preguntas abiertas sin criterios de evaluación. No se preocupen, señores, voy a repetir la pregunta para los que no me han escuchado. ¿Cuál de las siguientes estrategias ayuda a reducir el sesgo en la selección de personal? A. Tomar decisiones basadas en la primera impresión. B. Usar currículums ciegos para ocultar información personal. C. Preferir siempre candidatos que sean similares al entrevistador. D. Hacer preguntas abiertas sin criterios de evaluación. Espero que hayan elegido la opción correcta porque estuvo súper fácil esta pregunta. Voy a revisar el chat. Veo que la mayoría han respondido bien. Eso quiere decir que están atentos a los temas de esta sesión. Bien, la respuesta correcta es la opción B. El uso de currículums ciegos ayuda a eliminar sesgos inconscientes y a evaluar a los candidatos únicamente por sus competencias. Ahora nos enfocaremos en un aspecto clave para atraer y retener a los mejores talentos, el Employer Branding.
¿Por qué algunas empresas logran atraer candidatos de alto nivel mientras que otras tienen dificultades para encontrar talento calificado? En este tema aprenderemos qué es el employer branding, cómo impacta la atracción de talento y qué estrategias pueden aplicar las empresas para posicionarse como empleadores atractivos. Primero, ¿qué es el employer branding y por qué es importante? El employer branding es la percepción que tienen los candidatos y empleados sobre la empresa como lugar de trabajo. En otras palabras, es la reputación de la empresa como empleador. Beneficios de una marca empleadora fuerte. Atrae más candidatos calificados. Reduce los costos de reclutamiento, ya que los talentos quieren postularse por sí mismos. Mejora la retención de empleados, ya que se sienten orgullosos de trabajar en la empresa. Aumenta el compromiso y la productividad de los equipos. Ejemplo. Empresas como Google, Microsoft y Netflix han construido una reputación sólida de ser excelentes lugares para trabajar. Como resultado, reciben miles de postulaciones de talento altamente calificado sin necesidad de hacer grandes esfuerzos de reclutamiento. 2. Factores clave que influyen en el employer branding. Para construir una marca empleadora atractiva, las empresas deben enfocarse en 4 aspectos esenciales. 1. Cultura organizacional y propósito. ¿Qué es? La cultura organizacional define los valores, creencias y principios que guían la empresa y su forma de trabajar. ¿Cómo impacta en el employer branding? Los empleados quieren trabajar en empresas con valores alineados a los suyos. Una cultura fuerte genera compromiso y sentido de pertenencia. Las empresas con propósitos claros atraen más talento de calidad. Ejemplo. Una empresa de tecnología con una cultura centrada en la innovación y el aprendizaje continuo atraerá talentos apasionados por la evolución tecnológica. Definir y comunicar de manera clara la cultura y valores de la empresa en redes sociales, páginas de empleo y entrevistas. Segunda experiencia del empleado. Employee Experience. ¿Qué es? Es el conjunto de interacciones, beneficios y condiciones de trabajo que un empleado experimenta en la empresa. ¿Cómo impacta en el employer branding? Un buen ambiente de trabajo mejora la satisfacción y recomendación de empleados. Las empresas con políticas flexibles retienen mejor el talento. Las experiencias positivas generan buenas reseñas en plataformas como Glassdoor o LinkedIn. Ejemplo. Empresas como Spotify y Airbnb ofrecen modalidad de trabajo flexible, bienestar emocional y desarrollo profesional, lo que refuerza su marca como empleadores atractivos. Tercera propuesta de valor para el empleado. EVP Employee Value Proposition. ¿Qué es? Es lo que la empresa ofrece a sus empleados a cambio de su talento y compromiso. ¿Cómo impacta en el employer branding? Una EVP atractiva motiva a los empleados y los convierte en embajadores de la empresa. Diferencia a la empresa de su competencia en el mercado laboral. Permite atraer y retener a los mejores talentos. Ejemplo de una EVP sólida. Salarios competitivos y beneficios atractivos. Oportunidades de crecimiento profesional. Flexibilidad laboral y equilibrio entre trabajo y vida personal. Ambiente de trabajo inclusivo y diverso. Crear un mensaje claro sobre lo que hace única a la empresa como empleador y compartirlo en redes sociales y plataformas de empleo. Es una buena estrategia que podemos implementar. Cuarta, ¿qué es la comunicación y reputación digital? Es la imagen pública que proyecta a la empresa como empleador a través de sus redes sociales, sitio web y plataformas de empleo. ¿Cómo impacta en el employer branding? Una buena reputación digital genera confianza en los candidatos. El contenido auténtico de empleados mejora la percepción de la empresa. Las redes sociales permiten mostrar la cultura y valores de la compañía. Ejemplo. Las empresas que comparten testimonios de empleados en LinkedIn, Instagram o YouTube logran conectar mejor con los candidatos y generar más interés en sus vacantes. Te recomiendo publicar contenido en redes sociales que muestre historias de empleados, logros del equipo y eventos internos. Tercera, estrategias para construir un employer branding sólido. Ahora que conocemos los factores clave del employer branding, veamos cómo fortalecer la imagen de la empresa como empleador. Primero, crear una página de empleos atractiva. Incluir videos y testimonios de empleados. Mostrar claramente la cultura y beneficios de la empresa. Segundo, fomentar la recomendación de empleados. Employee Advocacy. Incentivar a los empleados a compartir su experiencia en la empresa en redes sociales. Pedirles que califiquen y dejen reseñas en Glassdoor. Tercera, mejorar el proceso de selección.
Crear experiencias positivas para los candidatos desde el primer contacto. Dar feedback claro y respetuoso a todos los postulantes. Cuarto, ser activo en redes sociales. Compartir contenido sobre la vida dentro de la empresa. Mostrar iniciativas de diversidad, inclusión y bienestar laboral. Ejemplo, empresas como Salesforce y HubSpot utilizan sus redes sociales para destacar su cultura, valores y testimonios de empleados, fortaleciendo su imagen como empleadores atractivos. Para cerrar este tema, repasemos lo aprendido. El employer branding es la imagen que tiene la empresa como empleador y afecta directamente la atracción de talento. Una cultura organizacional fuerte y un propósito claro ayudan a generar compromiso y atracción de talento. Una excelente experiencia del empleado mejora la reputación de la empresa en el mercado laboral. La propuesta de valor para el empleado, EVP, debe ser clara y diferenciadora. Las redes sociales y la comunicación digital son clave para mostrar la cultura y atraer candidatos. En el siguiente subtema exploraremos indicadores clave de rendimiento, KPIs, en reclutamiento, donde analizaremos cómo medir la efectividad de los procesos de selección y tomar decisiones basadas en datos. Ahora nos enfocaremos en un aspecto esencial para optimizar los procesos de selección: los indicadores clave de rendimiento, KPIs, en reclutamiento. A ver, señores, respondan esta pregunta en la caja de comentarios. Tienen 10 segundos. Es una pequeña pregunta que nos ayudará a entender más este tema. ¿Cómo podemos medir la efectividad de nuestros procesos de selección y tomar decisiones basadas en datos? Bien, por lo que veo, mi público está dividido. Hay unos que ya saben un poco de este tema y otros que es la primera vez que escuchan este término. De igual manera, en este tema, exploraremos qué son los KPI en reclutamiento, cuáles son los más importantes y cómo utilizarlos para mejorar la eficiencia en la contratación de talento. Primero, ¿qué son los KPIs en reclutamiento y por qué son importantes? Los indicadores clave de rendimiento, KPIs, en reclutamiento son métricas que permiten evaluar la eficiencia y efectividad del proceso de selección de talento. Beneficios de utilizar KPIs en reclutamiento: optimizar los tiempos de contratación, reducir costos asociados a procesos de selección ineficientes, mejorar la calidad de las contrataciones, tomar decisiones basadas en datos en lugar de suposiciones. Ejemplo, si una empresa tarda demasiado en contratar personal, puede analizar el KPI de tiempo de cobertura de vacante y detectar en qué fase del proceso se generan los mayores retrasos. Segundo, principales KPIs en reclutamiento y cómo medirlos. Existen diversos indicadores que pueden aplicarse en la selección de personal. A continuación, analizaremos los más importantes y cómo calcularlos. Primero, tiempo de cobertura de vacante, time to fill, que mide el número de días que toma cubrir una vacante desde la publicación hasta la contratación del candidato. Fórmula: tiempo de cobertura de vacante, fecha de contratación, fecha de publicación de la vacante. Ejemplo, si una empresa publica una oferta el 1 de marzo y contrata a un candidato el 20 de marzo, el tiempo de cobertura de vacante es de 20 días. Reducir el número de entrevistas innecesarias y optimizar la comunicación entre reclutadores y candidatos. Segunda, calidad de contratación, quality of hire, que mide la efectividad de los nuevos empleados en su desempeño y ajuste a la empresa. ¿Cómo se mide? Se evalúa con métricas como evaluación de desempeño en los primeros meses, tiempo que el nuevo empleado permanece en la empresa, retroalimentación de los supervisores. Ejemplo, si después de 6 meses un nuevo empleado cumple o supera sus objetivos, significa que la calidad de contratación fue alta. Mejorar el proceso de evaluación de candidatos para asegurar que se ajusten a la cultura y necesidades de la empresa. Tercera, tasa de retención de nuevos empleados, que mide el porcentaje de nuevos empleados que permanecen en la empresa después de un periodo determinado. Fórmula: tasa de retención, número de empleados que permanecen, número total de contrataciones, X 100. Ejemplo, si una empresa contrató a 10 empleados el último año y 8 siguen en la empresa después de 6 meses, la tasa de retención es del 80%. Implementar un buen proceso de onboarding y planes de desarrollo profesional. Cuarto, costo por contratación, cost per hire, que mide el costo total invertido en la contratación de un nuevo empleado. Fórmula:
Costo por contratación, costo total del reclutamiento, número de contrataciones en un periodo específico. Ejemplo, si en un trimestre la empresa gastó $10,000 en reclutamiento y contrató 5 empleados, el costo por contratación es de $2,000 por empleado. Estrategia de mejora. Utilizar plataformas digitales y referidos internos para reducir costos en publicidad y selección. Quinta, tasa de conversión de entrevistas a contrataciones, que mide el porcentaje de candidatos entrevistados que terminan siendo contratados. Fórmula: tasa de conversión, número de contrataciones, número de entrevistas realizadas, x 100. Ejemplo: si una empresa realizó 20 entrevistas y contrató a 5 candidatos, la tasa de conversión es del 25%. Estrategia de mejora: asegurar que las entrevistas sean efectivas y estén alineadas con los requisitos del puesto. Tercera, ¿cómo implementar KPIs en el reclutamiento? Primera, definir qué KPIs son relevantes para la empresa. Cada organización tiene diferentes necesidades, por lo que se deben elegir los KPIs más útiles para su estrategia de contratación. Segundo, usar software de seguimiento, ATS Applicant Tracking System. Plataformas como LinkedIn, Recruiter, Bamboo HR o Workday permiten medir KPIs en tiempo real. Tercero, analizar los datos regularmente. Revisar los indicadores de manera periódica ayuda a detectar problemas y mejorar el proceso de reclutamiento. Cuarta, tomar decisiones basadas en datos. Utilizar los KPIs para ajustar las estrategias de selección y mejorar continuamente la eficiencia del reclutamiento. Ejemplo: si la empresa detecta que el tiempo de cobertura de vacante es demasiado alto, puede agilizar los procesos de entrevistas o mejorar la comunicación con los candidatos. Para cerrar este tema, repasemos lo aprendido. Los KPIs en reclutamiento permiten evaluar la eficiencia y efectividad del proceso de selección. El tiempo de cobertura de vacante mide cuánto tarda en llenarse un puesto. La calidad de contratación evalúa el desempeño de los nuevos empleados. La tasa de retención indica qué porcentaje de empleados permanece en la empresa después de un periodo determinado. El costo por contratación mide cuánto invierte la empresa en cada nueva contratación. La tasa de conversión de entrevistas a contrataciones refleja la efectividad del proceso de entrevistas. Usar KPIs en la selección de personal ayuda a optimizar el reclutamiento y mejorar la toma de decisiones. Con esto hemos finalizado este módulo sobre técnicas avanzadas de reclutamiento y selección de personal. En la siguiente sesión haremos un repaso general y resolveremos dudas sobre los temas abordados. Ahora tendrán una última oportunidad para contestar de manera correcta. Esta será la última pregunta de este módulo, así que todos presten mucha atención. ¿Cuál de los siguientes es un KPI clave en reclutamiento? A. Tiempo de cobertura de vacante. B. Número de seguidores en redes sociales. C. Cantidad de correos enviados a candidatos. D. Número de empleados que renuncian en un día. Recuerden que la pregunta se quedará en pantalla hasta que termine el tiempo límite de espera. Todos usen el chat para poder responder. Recuerden que tienen 10 segundos. Ahora que el tiempo terminó, daré la respuesta correcta mientras veo el chat. En esta última pregunta, la respuesta correcta es la opción A. El tiempo de cobertura de vacante es un KPI clave que mide el tiempo que toma cubrir una vacante desde su publicación hasta la contratación del candidato. Bien, señores, con esta última pregunta hemos culminado el módulo 2. Felicito a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. En el chat, díganme quiénes estuvieron conmigo en la sesión anterior, o sea, en el módulo 1. Veo que hay muchos que estuvieron en la sesión del día ayer. La señorita Luisa, la señorita Vanessa y el señor Daniel, recuerdo que estuvieron en la sesión anterior. Y veo que hay nuevos participantes. Creo que no me alcanzo tiempo para presentarme, pero para los que no me conocen, mi nombre es Mateo. Bueno, señores, sin nada más que decir, conmigo será hasta el próximo módulo. Ahora los dejaré en las manos de la coordinadora académica, la señorita Verónica. Nos vemos en la siguiente sesión, señores. Bien, señores, antes de dar las últimas indicaciones de esta sesión, le daré las gracias al profesor Mateo por esta maravillosa sesión. El día de hoy hemos visto diferentes técnicas de reclutamiento y selección del personal. Y la verdad,
es que voy a usar estas técnicas en mi trabajo. A ver, señores, déjenme en la caja de comentarios quién más usará las técnicas que hemos visto el día de hoy. No se olviden que el día de mañana seguiremos con el tercer módulo a la misma hora y por el mismo lugar. Mañana el tema que vamos a ver en el tercer módulo será la evaluación del desempeño y gestión de indicadores de recursos humanos. Es un tema súper interesante que no se pueden perder. Pero no solo eso, sino que también tendremos una sorpresa para todos los alumnos que participen en el tercer módulo que se dará el día de mañana a la misma hora. Así que mañana será un día con muchos beneficios. Ahora sí vamos a despedir al profesor Mateo por el chat. Usen la caja de comentarios para despedirse, mientras el profesor también se despedirá por la caja de comentarios. Bien, señores, les vuelvo hasta a recalcar que mañana tendremos el tercer módulo a la misma hora. Ahora sí, me despido de parte de Cráptica y nos vemos el día de mañana con la tercera sesión del Diplomado Gestión en Recursos Humanos. Tengan un bonito día.